Muy buenos días, compañeras y compañeros del Consejo Universitario, Comunidad Nacional y Comunidad Universitaria que nos siguen. Vamos a dar inicio a la sesión 01-2025 de hoy, jueves 23 de enero del 2025. Deseándole el mayor de los éxitos a todos y todas, a pesar de que hoy es 23 de enero, es la primera sesión ordinaria de este Consejo Universitario. En donde hoy nos encontramos desarrollando en la finca Santa Lucía, en el edificio Campo Sostenible. Como indicaban, nos encontramos en la finca Santa Lucía, en el edificio Campo Sostenible, dándole las gracias a don Julián y a todo el equipo que tiene que ver con Campo Sostenible de nuestra Universidad Nacional por el préstamo de las instalaciones, al cual también estaríamos desarrollando después un recorrido por este bello edificio y que tanto aporta a nuestra querida universidad y a la sociedad en general por la parte de reciclaje y todo, de capacitación ambiental, entre otras cosas. Indicaba muchos éxitos para este 2025 a todos en la parte personal, familiar y laboral. Se encuentra presente en este momento don Esteban Araya Salazar, don Norman Segura Bonilla, don Daniel Arias Jiménez, don Antonio Araya Ríos, doña Yané Valverde Chávez, Natalia Acuña Céspedes, Marcos Román Valverde, don Braulio Sánchez Ureña, don Liliana Schmidt Fonseca, don Francisco González Alvarado y mi persona, Steven Oriamuno R. Con aquí en la sala de sesiones. Con presencialidad remota nos acompaña nuestro asesor legal, el licenciado Gerardo Solís Esquivel, y don Miguel Ángel Calderón Fernández, también con presencialidad remota. También tenemos la compañía de nuestra directora administrativa, la licenciada Yanina Cibaja Campos, nuestras compañeras en la parte secretarial, Xiomara Alvarado y Liliana Garita, así como también la Liliana Salazar. Y también la interpretación Lespo por nuestra compañera que hoy nos va a hacer esta interpretación, Lian. La propuesta al orden del día, compañeros, vamos a proyectar. También se me olvidó indicar que tenemos nuestro compañero Sergio Fernández Rojas ya acá incorporado. Entonces, estaríamos por un completo del Consejo Universitario. Como les indicaba, la propuesta del orden del día es uno, comprobación del quórum, lectura y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria número 01-2025. Dos, informe de miembros del Consejo Universitario. Tres, dictámenes. En dictámenes tenemos la Comisión de Asuntos Académicos Estudiantiles y tenemos tres dictámenes. Nada más voy a hacer su lectura y una vez que lo presentemos leemos el título. Es el dictamen 065-2024, 066-2024 y 067-2024. De la Comisión de Atención de Análisis de Temas Institucionales, es el dictamen 03-2025 y la resolución CATI SCU 17-2024, que es confidencial, así como de la Comisión Especial, un dictamen confidencial. Se me olvidó indicar que por cuestiones de logística, esta sesión está siendo grabada, pero no transmitida en vivo.
Entonces, una vez que terminemos la sesión, en horas de la tarde, nuestra directora administrativa estará colocando en el web la sesión, la grabación de la sesión, para aquellos compañeros y compañeras que nos siguen por las diferentes redes sociales. Entonces, compañeros, no sé si alguien tiene alguna observación al orden del día. No hay, entonces los que estén de acuerdo en aprobar el orden del día, levantar la mano, por favor. Don Sergio Fernández Rojas, don Esteban Araya Salazar, Daniel, no, perdón, está el titular, en este caso Antonio Araya Ríos, y don Daniel está invitado. Doña Yanet Valverde Chávez, Natalia Acuña Céspedes, Marco Román Valverde, Braulio Sánchez Ureña, Iliana Schmidt Fonseca, Francisco González Alvarado y mi persona Steven Noremuno. Aprobado por unanimidad el orden del día. Como siguiente punto, compañeros, informe y miembros del Consejo. Entonces, don Francisco ha solicitado el punto de informe con 3 informes bastante robustos. Entonces, don Francisco, por favor. Pues, muy buenos días a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, en primera instancia, por supuesto que desearles a todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria, a los miembros de este órgano y también a las personas que eventualmente puedan estar siguiendo esta transmisión de la comunidad nacional, un caluroso y fraterno año 2025. Aunque la universidad ya arrancó formalmente hace un par de semanas, pues esta es la primera sesión de los órganos colegiados, en este caso del Consejo Universitario, y no quisiera pasar el momento para expresarles pues un caluroso saludo de bienvenida a un nuevo ciclo más de labor académica de la Universidad Nacional, no solo labor académica, sino labor cultural, labor educativa, labor científica, al servicio de nuestra comunidad nacional y también de la región y del mundo entero. Como se sabe, también este es el último semestre donde me corresponde ejercer como autoridad institucional, como rector de la universidad, al igual que el resto de los miembros que han venido integrando la rectoría junta, doña María Elena Rojas, por supuesto, las vicerrectorías, así como también las oficinas de vinculación externa y la OBDE, la oficina también la de vínculo internacional, donde también pues existen jefaturas que finalizarán ahora en este ciclo. No pretendo hacer una despedida, falta mucho tiempo, queda todavía mucho trabajo y con ese nos vamos a comprometer hasta el último segundo del último minuto. Sin embargo, también quisiera aprovechar para hacer público cómo es que esperamos pues también tener el cierre en estos meses que nos quedan, realmente son 5 meses, y quisiera también poner en conocimiento de la comunidad universitaria que durante el mes de febrero, a partir de la última semana de febrero y durante el mes de marzo, estaremos haciendo visitas, ya estamos agendando con las diferentes facultades, sedes, sección regional, sede interuniversitaria, visitas donde vamos a hacer una primera exposición respecto a los avances, a los alcances, a los logros pues desarrollados durante estos 5 años y que también, por supuesto, que son el resultado del esfuerzo de la comunidad universitaria en su conjunto. Pero también durante este periplo que vamos a hacer por las diferentes asambleas, porque la convocatoria será para asambleas de estas instancias académicas, por supuesto que también vamos a tener 2 espacios para el sector administrativo y las instancias administrativas. El objetivo es, como les decía, no solamente rendir cuentas con absoluta transparencia, como lo hemos hecho durante todos estos 5 años, de los alcances, sino también señalar los pendientes, los retos y de manera particular aquellos temas con los cuales pues nos estamos comprometiendo para los meses
que restan del periodo de la gestión universitaria. Posteriormente, será en mayo donde brindaremos el informe de características ya normativas, apegados a lo que la norma nos exige cuando finalizamos una gestión. Pero como la normativa nuestra supedita el informe de gestión y de cierre de gestión a la Asamblea de Representantes, sí queremos tener un espacio más amplio con la comunidad universitaria a través de las asambleas de facultades, de sedes, de sede interuniversitaria, de sección regional, para hacer visible, pues, aquellos ámbitos en los cuales consideramos que la universidad ha dado pasos importantes y en la línea correcta. Esto en términos generales, ya gradualmente pues estaremos haciendo las convocatorias y de manera particular pues estaremos también desarrollando cada uno de estos espacios. También quisiera mencionar que bueno, hemos querido ponernos a tono con las nuevas dinámicas y lógicas de comunicación que como sociedad enfrentamos. Entonces vamos a hacer una serie también de podcast donde vamos a manifestar mediante esa forma con los diferentes vicerrectores, con la rectora adjunta, con mi persona, con las instancias adscritas a la rectoría adjunta y a esta rectoría, pues espacios de comunicación donde de una forma mucho más informal en el sentido comunicativo, no así del contenido de lo que se vaya a hacer, nos permita tener un espacio y un acercamiento diferente. Estos podcasts serán de 7, 8 minutos, donde cada vicerrector se sentará con doña Marianela y mi persona y estableceremos un diálogo para decirles, bueno, comunidad universitaria, en docencia, en estos 5 años, ¿qué podemos nosotros informar a la comunidad en los cuales hicimos avances significativos? ¿Y qué queda pendiente para que las futuras autoridades puedan retomar? Creemos que va a ser una forma más, no digo entretenida en el sentido de diversión, sino posiblemente más dinámica y logremos también más coloquial, logremos la atención de la comunidad universitaria y además promover un formato diferente de rendición de cuentas que complemente el formal con el cual pues ya nos estamos, por supuesto, que ya preparados para hacerlo durante el mes de mayo. Termino este primer punto que tiene que ver con la dinámica del cierre de fin de gestión, de nuevo manifestando la preocupación enorme respecto a lo que significa para este año, una vez más, la defensa de la autonomía universitaria, sobre todo a partir, y ahora me voy a referir de manera particular, a partir de las acciones formales del ministro de Hacienda de no girar el 2% que fue aprobado como reconocimiento por costo de vida por la Asamblea Legislativa a las universidades y a todas las otras instituciones e instancias con los cuales la Asamblea generó un aumento del presupuesto ordinario para el ejercicio económico del 2025. Hemos dado la lucha durante todos estos años, no hemos dejado un solo minuto en levantar la voz, en organizarnos. Los resultados me parece que han sido positivos, pero este es un año en particular o particularmente significativo porque también es un año estrictamente electoral. Y por lo tanto, ahí tenemos que, desde mi perspectiva, redoblar los esfuerzos para poder tener siempre una participación muy activa y sobre todo una lucha constante en defensa de los principios que han hecho posible que la democracia de este país sea una democracia madura y consolidada. Y esos son fundamentalmente el principio de un Estado que se divide en poderes, que correlaciona sus fuerzas, un Estado que se articula alrededor de una estructura legal y normativa con principios constitucionales y un Estado que posibilita la realización y el bienestar de las personas a partir de una concepción de Estado social, de derecho y sobre todo democrático. Este será un año donde también
Durante este primer semestre estaremos desarrollando acciones correlacionadas y compartidas con las diferentes organizaciones sociales en defensa de estos principios que han posibilitado la democracia y la educación en nuestro país. Y sobre este punto en particular, quisiera señalar que desde CONARE hemos estado haciendo las valoraciones y muy pronto pasaremos de las valoraciones a las acciones para desarrollar las acciones que en materia legal correspondan para hacer valer el 2% que la Asamblea Legislativa aprobó a favor de las universidades públicas en particular y de la educación, la cultura, la seguridad en particular, en general. Sobre este punto, yo quisiera también informar lo siguiente. Recientemente sacamos a la red una circular que permite tener de alguna manera una claridad respecto a lo que significa en este momento no girar, como ha dicho el ministro, el congelar ese 2% para las universidades. En primer lugar, hay que señalar que el Ministerio de Hacienda, si bien tiene unas competencias asociadas a la rectoría del manejo financiero del país, también un criterio de la Procuraduría General de la República del 2023 le establece límites al ejercicio del ministro de Hacienda. ¿Límites en cuanto a qué? A la flexibilidad en el uso de los recursos propios del presupuesto ordinario de la República. Estamos claros que el presupuesto de la República es, en su aprobación, lo que establece es la posibilidad de que el ministro genere una acción de giro alrededor de los recursos institucionales, una orden de gasto autorizada para que el ministro de Hacienda distribuya de acuerdo a los diferentes perfiles y más que perfiles, perdón, presupuestos y partidas presupuestarias que han sido formuladas por las instituciones. Sin embargo, en materia de fondos creados por Constitución, los límites en el Ministerio de Hacienda son reales. Por lo tanto, esa autorización de gasto, en el caso de las partidas del FES, tienen la limitación estrictamente constitucional. Y eso es lo que haremos nosotros valer en los estrados legales que correspondan. Y por eso manifestamos una vez más nuestro absoluto rechazo a que no se haya girado el recurso en doceavos, tal y como corresponde, de esa diferencia del 2%. Pero además es tremendamente irresponsable, porque las partidas que nosotros hemos formulado están asociadas a una serie de gastos propias con ese 2%. Como ya lo hemos comunicado, ese 2% en el caso de la Universidad Nacional tiene una composición estrictamente asociada a 600 millones para fortalecer el sistema de becas institucionales y una partida similar para el fortalecimiento de sedes regionales en materia de operación y de inversión. El resto también está distribuido en fortalecimiento de partidas cuyo objetivo fundamental es la apertura de más grupos, como ahora lo voy a comunicar, de más cupos y de más oportunidades para que las personas puedan ingresar al sistema universitario público y de manera concreta a nuestra Universidad Nacional. Por lo tanto, es absolutamente irresponsable que un presupuesto que además está aprobado por la Contraloría General de la República tenga la desfachatez el ministro de Hacienda de simple y sencillamente decidir no girarlo. Esto definitivamente debe ser motivo, como lo hemos hecho, de una absoluta reflexión, pero especialmente de levantar la voz para que los jerarcas, en el marco de las competencias que la misma Constitución establece, cumplan a cabalidad con los compromisos allí consignados. Estaremos desde CONARE realizando las acciones que correspondan, insisto, y mantendremos a la comunidad universitaria también al tanto de este tema. Termino haciendo una reflexión más alrededor de este congelamiento del 2%. Bueno,
imaginémonos que el sistema también público compromete a que los jerarcas firmemos un bloque de legalidad donde nos comprometemos a tener los recursos presupuestados, o más bien los partidas de gasto, con un presupuesto que lo respalde. Y eso es lo que hemos hecho. Y por esa razón, el presupuesto, en el caso de la Universidad Nacional, fue aprobado prácticamente en su totalidad por parte de la Contraloría General de la República. La única improbación fue la partida asociada al tipo de cambio del dólar, que como sabemos en la Universidad Nacional no recibimos dólares, recibimos colones y el presupuesto costarricense es en colones. Esa diferencia es solo en aquellas partidas que vienen por recursos internacionales, fundamentalmente, que son las que ingresan en dólares, cuya diferencia mayor no será superior a los 25 millones de colones en un presupuesto de 172.000 millones de colones. En otras palabras, esa improbación se debe más a razones de orden técnica que luego ya subsanamos, ya fueron enviadas a la Contraloría General de la República, pero que no tienen ninguna afectación real, en términos reales, sustantivos del presupuesto. Y por lo tanto, tenemos un presupuesto que incluye las partidas de gasto y las partidas también de inversión y las partidas de ingresos aprobado por la Contraloría General de la República y una negativa del Ministerio a poder trasladar los recursos para hacer efectivo todo ese rubro de inversión. Sirva este espacio para manifestar el absoluto rechazo a esa forma de gestionar las finanzas en el país. Otro de los puntos que quisiera compartirles es que hoy ya arrancamos el proceso de matrícula 2025. Y ese es un motivo que nos debe llenar también de absoluta emoción, de muchísima satisfacción, porque logramos mantener el número de estudiantes que el año anterior registró títulos. Y esto conscientes de que veníamos experimentando una disminución en el número de estudiantes que finalmente ingresaban el título y por lo tanto pasaban a ser admisibles a la universidad. Un esfuerzo muy grande de la Oficina de Comunicación, de la Vicerrectoría de Docencia en particular, del Departamento de Registro, de las unidades académicas, sin duda ninguna, han posibilitado que este proceso esté transcurriendo con la absoluta normalidad, tanto en el registro de los títulos como hoy a partir de hace un ratito del proceso de matrícula. Este año volvimos a aumentar el número de cupos de estudiantes de primer ingreso. En esta ocasión habilitamos cerca de 4.600 cupos en la Universidad Nacional. Esperamos un 99% de efectividad en esos cupos, pero además ya el señor vicerrector, don Randall, ha coordinado para, en el caso de que los estudiantes durante la primera semana, luego de su primera experiencia, decidan trasladarse a otra universidad o no continuar el proceso en la Universidad Nacional, recuperar inmediatamente esos. Y entonces, en esta primera semana, estaremos también coordinando para habilitar de tal forma que no se nos quede ningún cupo disponible después de que prácticamente en una semana se nos liberen cupos. Eso es una estrategia que ya tenemos absolutamente ya organizada y lista. Este dato lo hemos ido mejorando. En el 2020, la matrícula del 2023, se nos desmatricularon cerca de 170 estudiantes. Recuperamos para el 2024 90 apenas. Y en esta ocasión, cualquier cupo que se libere lo vamos a volver a poner a disposición de los estudiantes que quedaron en lista de espera. Por supuesto que para que hayamos logrado también este aumento en los cupos, hemos tenido una coordinación absoluta de parte de la Rectoría Adjunta en la asignación de las jornadas, especialmente en la planificación de jornadas nuevas y en aquellas jornadas que se requieren
para mantener el aumento de cupos del año anterior. Un proceso que ha sido también presentado a este órgano y con el cual hemos recibido el apoyo y la consideración necesaria en esa planificación de las jornadas, de manera particular para mantener la sostenibilidad de aquellos cupos que se abren en el 2020, que se abrieron en el 2024, y cómo requerimos más recursos para el 2025. Ese proceso de planificación pues ha sido tremendamente tutelado y llevado a cabo por la Rectoría Junta, y nos hemos asegurado entonces de que lo que abrimos tiene, por supuesto, que sostenibilidad en el presente y en el mediano plazo. Esta es un esfuerzo enorme y posiblemente una alegría también enorme el poder nosotros ya estar en el último cierre del proceso de matrícula y atrevernos a augurar que vamos a tener nuevamente la posibilidad de que en este año tengamos más estudiantes de primer ingreso que el año anterior. Y esto de verdad que también permite visibilizar los esfuerzos que como comunidad universitaria hemos venido haciendo en materia de aumento de la matrícula institucional. Otro tema que quisiera compartir con ustedes y la comunidad universitaria en general y nacional es que hemos logrado hacer la transición de manera exitosa en nuestro sistema de telecomunicaciones en general, de Internet en particular, no solamente en términos de un nuevo proveedor, que desde hace 35 años la universidad pues tenía el mismo proveedor. Hoy, ante las dinámicas del mercado, las reglas también de contratación, la universidad licitó el nuevo contrato y fue adquirido ya no por el ICE, sino por una empresa telecable, pero en esa licitación logramos posicionar una mayor velocidad de Internet y una mayor cantidad de servicios en materia de telemática e informática en general, pasando de 1.400 megas que teníamos antes a 4.000. Esta mejora se irá a ir notando gradualmente en la medida que vayamos liberando los espacios con el aumento de la velocidad que corresponde y también con la infraestructura que requiera para poder ya facilitar un recurso de mayor velocidad y agilidad, como hoy se requiere en cualquier institución y organización, empresa educativa en general. Pero también esta transición, que yo la cuento muy fácil, no duré ni 3 minutos en decirlo, tiene detrás una complejidad enorme. Y aquí el agradecimiento y reconocimiento a ETIC, a don Michael, a don Axel, su director, y a Alan, que son los jefes directos de las áreas de ETIC, porque estos muchachos realmente han planificado y han logrado mantener en el radar todas aquellas acciones necesarias para que lográramos de manera exitosa esta transición. Pero que además se corona con ya el funcionamiento de todos los equipos desde el nuevo data center, que también implicó un traslado de toda la infraestructura telemática e informática de la universidad. Créanme que la decisión de hacer esta transición la semana anterior la planificamos durante los últimos 6 meses, buscando el espacio que consideráramos fuera el idóneo para hacer esta transición, y si de existir situaciones problemáticas, tener que revertir el proceso sin generar una afectación directa a toda la comunidad universitaria. Entonces, definitivamente el agradecimiento y el reconocimiento a ese impulso que hoy nos va a permitir de manera gradual ir obteniendo mucho más beneficios en términos de todo el sistema de telecomunicaciones de la universidad. Quisiera señalar que para el caso de las sedes regionales, estos mecanismos también se vieron fortalecidos con la nueva contratación y la nueva infraestructura tecnológica que va a permitir proveer recursos, especialmente de Internet, a las sedes regionales. Me comprometí que hoy los informes iban a ser absolutamente muy puntuales y por lo tanto, dado que estamos sesionando acá en Campus Sostenible, en la finca Santa Lucía, y que luego el Consejo Universitario tiene otras actividades relacionadas con esta visita, a ser muy concreto,
Hay otra serie de aspectos que, por supuesto, me gustaría ir señalando y que los dejaré para la próxima sesión del próximo jueves, tal y como lo acordamos en una actividad previa de este órgano universitario. Finalizo agradeciendo y motivando a todos quienes formamos parte de esta universidad a seguir haciendo el mayor esfuerzo porque esta universidad continúe siguiendo siempre siendo la universidad necesaria. Debemos de sentirnos tremendamente orgullosos y orgullosas de la labor que desarrollamos, la nobleza de trabajar en una institución educativa cuya finalidad única es generar bienestar y mejores condiciones de vida a la población costarricense, nos debe de motivar a diario y comprometer a diario en todo lo que hacemos con nuestra institución. Esa labor nos enaltece definitivamente a todos como integrantes de esta comunidad universitaria, el saber que todas las acciones que emprendemos tienen ese objetivo, no tienen ningún otro. Tienen el objetivo de formar profesionales, de trasladar y transferir conocimiento hacia la sociedad, de mejorar las condiciones de vida de todos quienes pasan por la universidad y especialmente de promover esa movilidad social que nos ha caracterizado siempre en los sistemas de educación superior pública y de manera particular a la Universidad Nacional. Agradezco tremendamente el compromiso de todas las personas y no dudo que este año lo seguiremos haciendo en esta ocasión con paso redoblado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco, y efectivamente agradecido, tal y como habíamos acordado y lo indicó muy bien él. Tiene muchos temas desde la parte de la administración, pero por cuestión de que tenemos también una actividad en campo sostenible, entonces lo comprimió a estos temas que hay, pero no nos queda la menor duda que hay muchos y que estaríamos complementando, pues estará complementando el día jueves. Están en el uso de la palabra doña Janet, don Sergio y don Esteban y don Olman. Entonces, doña Janet, por favor. Buenos días, compañeros y compañeras del Consejo Universitario. El saludo cordial a la comunidad universitaria y nacional que posteriormente pueda seguir la transmisión de esta sesión. Tal y como lo señalaba don Francisco, desearles un venturoso año 2025 para todas y todos. Justamente en la línea que plantea don Francisco, inicio con esto último de decir que el objetivo primero y último de la universidad es generar bienestar para la sociedad costarricense en particular. Y en aras de ese objetivo, quisiera mencionar que he conversado con don Francisco, toda vez que este año es un año de muchísimos cambios en la gestión de la universidad, como don Francisco ha señalado, en términos de las autoridades superiores. Hay cambios en el consejo, cuando menos 4 de los miembros ya han terminado 2, 3 y se han incorporado nuevos miembros, de modo que hay un cambio en la dinámica del Consejo Universitario y también nos enfrentamos a un año preelectoral en el ámbito nacional que implica también transformaciones y estar atentas y atentos a lo que suceda en el país, y eso desde luego como universidad pública nos convoca a estar muy atentas. Entonces, en esos términos, he estado haciendo una revisión de los acuerdos tomados el año pasado que debemos darle seguimiento y de los temas que tanto el Consejo como la Rectoría ha establecido como prioridad para que don Francisco pueda informar no solamente al Consejo, sino que a través del Consejo a la comunidad universitaria. Entonces, quisiera mencionarlo porque conversé con los compañeros que lo íbamos a hacer hoy en vista del tiempo. He conversado con don Francisco para compartir esta lista de temas y que de manera más, más no, porque no se ha hecho, de manera amplia y a partir de este trabajo que don Francisco ha señalado que harán la otra semana, pueda ponernos al tanto de los temas prioritarios y que también nosotras como Consejo Universitario, que si bien es cierto, tenemos una agenda bienal
que atiende las líneas generales, pues también es de interés de todas y de todos y de manera particular de los miembros que concluimos este año de avanzar con algunos temas de carácter estratégico para la institución. Entonces, vamos a abordar esos temas la próxima semana, de manera que también hago la excitativa a los y a las compañeras que si hay temas que consideren que sean necesarios que abordemos, lo hagamos, porque no será solamente en términos de los acuerdos que el Consejo ha tomado, sino aquellos temas que hay interés particular en el ámbito institucional y que evidentemente son competencia del Consejo para que los podamos entonces también abordar. Y señalar también que como Consejo Universitario nos complace el inicio de este proceso de matrícula porque al fin y al principio del día el estudiantado es la razón de ser de la universidad y que iniciemos un proceso de esta naturaleza es maravilloso. Así que el compromiso de todas y todas de seguir trabajando por la universidad y reiterar a este inicio de año la disposición del Consejo Universitario de acompañar y de apoyar a las instancias universitarias y a la comunidad universitaria en general en lo que compete desde la labor de este órgano colegiado. Eso es. Muchas gracias, doña Janet. Don Sergio, por favor. Y bueno, muy buenos días a todos y todas. Primero que todo, agradecer el informe de don Francisco, más que un informe de las acciones que pudo resumir. En este caso concreto, lo que tengo es una consulta, tipo consulta y observación en el tema presupuestario, que era uno de los puntos que don Francisco señaló en el informe. Y es el siguiente, a pesar de que estamos claros que el 2% adicional que se negoció y que nos dieron está incorporado en el presupuesto nacional de la República, el cual es aprobado por la Asamblea y se constituye en una ley de acatamiento obligatorio, y muy de acuerdo con la posición que mantiene o que menciona don Francisco de no aceptar esta posición del ministro de Hacienda. Mi pregunta concreta es con respecto a ese 2% que según entiendo, y creo que es así, según entiendo, no está incorporado en el presupuesto aprobado para la universidad por la Contraloría General, sino que tendría que entrar ahora en un presupuesto extraordinario, a inicios de este año. Mi pregunta concreta es si en alguna medida la posición del gobierno, específicamente del ministro de Hacienda, de negarse al giro de los recursos, pone en riesgo la aprobación por parte de la Contraloría de ese presupuesto extraordinario, toda vez que la Contraloría siempre vincula que hay un contenido legal, digamos, para las aprobaciones. En este caso, yo entendería el contenido legal, y adelanto mi criterio, lo entendería como la aprobación del presupuesto nacional, como la ley del presupuesto nacional que está aprobada y que ahí está contenido. Pero no quiero quedarme con la inquietud y prefiero preguntar. Muchas gracias, don Sergio. Vamos a dar las consultas. Don Francisco lo está apuntando y se va a referir a cada uno después. Entonces, está en el uso de la palabra don Esteban Araya Salazar. Bueno, muy buenos días a todas y todos mis compañeros de este equipo de trabajo formidable, Consejo Universitario, equipo administrativo de apoyo, deseándoles a todos y todas lo principal, que es salud, y sobre la misma, pues que cada uno pueda conllevar y alcanzar sus objetivos profesionales y personales, destacando al principio que en la medida en que a todos nos vaya bien, a la institución le va a ir bien. Entonces, desearles de corazón eso a todas y todos mis compañeros y compañeras. Yo quería referirme directamente al punto que también mi compañero concejal, don Sergio, acaba de mencionar, que la preocupación con el tema del 2%. Ya el compañero hizo una pregunta específica que esperaremos la respuesta del señor rector. Pero sí quisiera destacar que la acción que ha generado el ministro de Hacienda, y voy a formular los siguientes insumos para que el señor rector los pueda considerar en sus discusiones en CONARE, es una afectación y un desacato directo a la aprobación de un presupuesto nacional, ¿verdad? Tenemos que partir de esto, de la gravedad, y quisiera que en algún momento los compañeros y compañeras de la comunidad universitaria puedan estar muy claros. Ya la rectoría sacó una circular, pero pareciera que las personas no se preocupan por este tema, pero es muy preocupante, porque de ahí deriva evidentemente el 2% que la Asamblea Legislativa aprobó para el sistema de educación público superior, y también
con esta actuación del señor ministro de Hacienda hay un atrevimiento a transgredir y violentar los principios emanados en la Ley de Administración Financiera de la República y los presupuestos públicos, que es la Ley 8131. En el sentido, yo destaco tres principales principios que violenta el accionar del ministro de Hacienda. Y en algún momento el señor rector se lo he comentado en pasillos por chat. El principal es el principio del equilibrio presupuestario. Como bien indica mi compañero, la institución hace una planificación donde genera pues, los equilibrios necesarios de los ingresos y los egresos, las fuentes de financiamiento que tenemos, pero además cumpliendo los límites de una regla fiscal. Entonces hay un principio de equilibrio presupuestario que se cumple y la Contraloría General de la República evidentemente da su aval. El segundo principio que se violenta rápidamente es y creo yo que es el que debemos de enfatizar mucho en esta objeción y acto administrativo, que también ahorita me voy a referir al mismo, que debemos de hacer, es el principio de programación. Nosotros con una claridad necesaria estuvimos en la institución esperando el desarrollo de lo que lamentablemente en la incapacidad del actual gobierno no pudo realizar, que es la definición del presupuesto de las universidades y tuvo que hacerlo la Asamblea Legislativa. Estuvimos esperando esto para ver cómo generar la asignación de ese 2% que al final la Asamblea aprobó. Y sin duda alguna sobre esto entonces se plantea la planificación de objetivos, de metas, de los productos que la sociedad costarricense quiere esperar de la Universidad Nacional y más allá también, evidentemente, que podamos también garantizar la contabilidad de costos que tanto se está utilizando, se está pidiendo en la administración pública. Ese principio de programación, al señor ministro al emitir su criterio y su decisión personal de congelarlos, evidentemente va a afectar directamente los objetivos estructurales y sustantivos de la institución. Y aquí yo voy a irme directamente a la parte docente, a la parte de investigación, a la parte de extensión. ¿Por qué razón? Porque como nosotros estamos en un marco, una regla fiscal, tenemos que generar ese equilibrio en su formulación y en su aprobación, el mismo que fue analizado aquí en el Consejo Universitario. Además de la estabilidad presupuestaria, Jay, nos está también transgrediendo el principio de plurianualidad que hemos tratado nosotros siempre de formular y de planificar, y evidentemente en el tema de la eficiencia de los recursos. ¿Qué pasa si se atrasa la asignación de ese 2% en la fracción que corresponde? Pues evidentemente, como bien mi compañero lo acaba de mencionar, va a afectar las posibles modificaciones presupuestarias, ¿verdad? Estamos en un terreno incierto. Entonces, creería yo que esto es ya un acto que debemos de elevar, si es a la sala constitucional, a los máximos poderes, porque es evidentemente transgredir una aprobación de la Asamblea Legislativa, el máximo órgano legislativo que es el responsable de aprobar el presupuesto nacional. Y por último, el principio de especialidad cuantitativa y cualitativa, que indica de que esas asignaciones presupuestarias que se le han aprobado al sector público, a las distintas administraciones, van a constituir los límites máximos de autorización para el gasto. Entonces, ¿qué pasa si esos límites no se van a cumplir porque no nos van a generar la incorporación de ese 2%? Entonces, estaría generando el Ministerio de Hacienda el incumplimiento de los mismos principios presupuestarios de la ley a todas las instituciones, ¿verdad?, que conlleva el sistema de educación público costarricense de educación. Entonces, sí son preocupaciones porque aquí no es una afectación de es la afectación de un sistema y además es la transgresión de una ley de la República. Y yo creo que esto es gravísimo, gravísimo. Entonces, sí quisiera dejar estos insumos al señor rector para que puedan ser discutidos y ojalá que estos aportes que he dado puedan robustecer la posición que van a presentar. Pero sí, además de la pregunta del compañero Sergio, sí quisiera preguntar puntualmente cuáles son las herramientas jurídicas que han recibido asesoría por parte de CONARE que vamos a presentar, y si el Consejo Universitario tiene que hacer algún pronunciamiento, creería que sí, o los consejos universitarios, que aquí le diría a mi compañero presidente que pudiésemos hacer la coordinación con las demás presidencias de inmediato, porque vamos a ver, la voz de representación de las instituciones de educación superior evidentemente está representada por el rector o la rectora,
pero es que los consejos universitarios tenemos que pronunciarnos. Entonces, creería que es un tema que sí tenemos que hacer un bloque en común como sistema y no esperar el accionar tampoco de las rectores y rectoras, que yo sé que lo están haciendo. Es decir, un trabajo en conjunto, de un apoyo de los del Ejecutivo con el Legislativo. Esas serían un poco mis intervenciones en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, don Esteban. Don Francisco está tomando nota y ahora, como les decía, va a ser responder cada una. Don Norman Segura, por favor. Disculpe, es que el computador, el sistema me desconectó del internet, entonces estoy aquí a la par de Esteban unos minutos. Bueno, primero que nada, un saludo muy cordial y mis deseos de feliz año para toda la comunidad universitaria y la comunidad nacional. Muchas gracias al señor rector por la información que nos ha suministrado y la que va a continuar ampliando. Yo quería referirme a dos temas muy breves, solamente para informar a la comunidad nacional y a la comunidad universitaria que este Consejo Universitario y esta universidad está atenta a, tal y como el estatuto lo plantea, a aportar a resolver la problemática nacional con la ciencia, la tecnología y las propuestas de política más centradas en evidencia. Y en ese sentido, pues nos ha preocupado, primero que nada, la modificación del decreto ejecutivo 38.924-S del Ministerio de Salud, que se refiere al reglamento de la calidad de agua potable, en donde se están cambiando los valores admisibles que superan en varias cientos de veces los valores vigentes, que se relacionan con estudios de contaminación del agua y principalmente han habido algunas denuncias y cartas públicas en referencia a 60 diferentes azadas y pozos en la zona de Cartago y sus alrededores. En ese sentido, pues lo que quiero es dejar constancia que ya este Consejo Universitario está coordinando con los expertos científicos en esta materia de nuestra universidad, tanto el Instituto de Sustancias Tóxicas IRET, como la Escuela de Ciencias Ambientales y la Escuela de Química, creo que también. Y pronto pues tendremos una posición oficial, no por ocurrencia, sino por evidencia y estudios serios en esta materia. El segundo tema es que también se ha anunciado la contratación de un mapa para revisar los límites del refugio y del humedal Gandoca Manzanillo. Se ha anunciado públicamente. En ese sentido, nuestra Escuela de Ciencias Ambientales ya había hecho un mapa y un levantamiento mediante sistemas de información geográfica, SIG, a solicitud de la Sala Cuarta hace varios años. Incluso la Sala Cuarta también después contrató un mapa adicional para corroborar que el trabajo universitario de nuestra comisión coincidía con ese segundo mapa. En esa línea también estamos solicitando los elementos y las referencias correspondientes para que las autoridades nacionales los tengan en cuenta, porque no fueron documentos sacados de la manga, sino documentos seriamente elaborados por una comisión de varias personas, creo que 5 personas de la Escuela de Ciencias Ambientales, coordinados por la entonces directora de Ciencias Ambientales, doña Viria, y que pues está a disposición del público en general. Entonces, en estas dos cosas, el Consejo Universitario ya está considerando la situación y desde luego lo estamos coordinando con la Rectoría y con la Rectoría Junta con doña Marianela Rojas. Muchas gracias, era para dejarlo constando la importancia y el interés de esta parte de este consejo. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Norman. Yo creo que no hay entonces réplica del informe, entonces don Francisco se va a referir a las consultas. Sí. Por supuesto que agradezco también las intervenciones de todos y doña Janet, en particular para poder, me va a permitir a mí pues, ir ampliando también en estos diferentes puntos. En primer lugar, lo que señala doña Janet es lo que hemos acordado previo, ¿verdad? Yo ayer en una sesión que tuvimos de económicos, ¿era? O de, sí, de económicos, pues compartimos y coincidimos. La preocupación de doña Janet, pues es parte de las acciones que ya nosotros venimos impulsando y entonces en la próxima sesión pues vamos a poder tener un espacio para hacer ese informe. Siempre clarísimos que hay también pendientes que son independientes del Consejo Universitario, de la Rectoría, así como de la Rectoría del Consejo Universitario, pero otra gran cantidad son absolutamente tareas que debemos de realizar de manera coordinada. Por lo tanto, ahí en ese mapa pues haremos esas distinciones. Quisiera también responder, abonar a las intervenciones de don Sergio y de don Esteban asociados al tema del 2% con los siguientes aspectos. En primer lugar, informar que se está haciendo de manera profunda el análisis a nivel jurídico y normativo. No es tan sencillo, ¿verdad? Porque se trata de visualizar la acción legal. Quisiera también informar que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica presentó ayer un recurso ante la sala en ese mismo sentido. Nosotros creemos que es más en el orden de lo administrativo, ¿verdad? Más que de lo constitucional, pero es un tema de análisis que se está haciendo en el marco del liderazgo de don Gastón en CONARE. A propósito del tema que es importante de señalar, cuando las acciones son jurídicas o tienen que llegar al plano de lo jurídico, en este caso lo administrativo jurídico nacional, es porque la vía de lo político se agotó y es lo más lamentable, porque esta es una acción y una decisión en lo político que el ministro está arrogándose. Luego de que, como ya bien lo resumió un Esteban, hay un mandato constitucional de aprobación del presupuesto ante la Asamblea que fue legalmente constituida y además mayoritariamente aprobado el presupuesto en su totalidad. Y esta partida es una parte de todo el presupuesto, pero al tener una posición política, pues obliga a dar lamentablemente el paso a lo jurídico, a lo normativo, que es lo que estamos analizando. Y en ese sentido, quiero abrir un pequeño paréntesis para compartirles una excelente noticia que me viene llegando en este momento. Y es la comunicación de don Gastón Baurit, que el día de ayer, el tribunal que había rechazado la medida cautelar que habíamos interpuesto a las universidades en contra de la ley 9635, la anuló. Entonces, con eso, nos vuelve a dar la posibilidad de presentar los argumentos para solicitar la medida que corresponde, o en ese momento, más que solicitar la medida, poder argumentar sobre la poca competencia de la aplicación de la ley en el marco de la autonomía universitaria. Pero ¿cuánto pasó, compañeros y compañeras? 6 años. Entonces vean, y esto es solo para, esta noticia es positiva en la medida que se mantiene viva la posibilidad de tener una medida cautelar y no se rechazaron. Pero no nos ha resuelto nada. 6 años después, ¿verdad? Entonces, para de nuevo insistir que siempre en lo político es donde tenemos que hacer el mayor esfuerzo, porque en lo normativo y jurídico, pues no solamente el tiempo a veces se convierte en un retraso, no solo ¿verdad? Un enemigo tremendo, sino que también no nos asegura el control, mientras que en el escenario de lo político es más posible, entendiendo lo político como el arte de la realidad y de lo posible y de por supuesto que también del consenso y el diálogo. Entonces, ahí estamos en ese punto en particular. Yo esperaría que el otro martes en CONARE tener ya mayor información de los avances en el estudio de naturaleza política y jurídica, que es lo que los pasos siguientes que seguiremos. Ahora, también
lo que plantea don Sergio, ¿qué va a pasar con el congelamiento aquí de los recursos? Entonces, en esto es importante hacer las siguientes observaciones. La primera es que recuerden que yo les informé que la Contraloría nos habilitó un presupuesto adicional, no uno extraordinario, sino uno adicional para ingresar el 2%. Ese nosotros se lo estamos remitiendo a ustedes ya esta semana, posiblemente mañana o durante la semana que viene máximo. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que aquí la próxima semana el Consejo Universitario tendrá la modificación presupuestaria del 2%, que yo quisiera de manera transparente ahora anticipar en dónde es que se van a fortalecer esas partidas. No sin antes indicar, como también lo hemos indicado, que todo el presupuesto que ya ha sido aprobado por la Contraloría General de la República no incluyó ese 2%. Y entonces, todo lo que formulamos de plazas, todo lo que formulamos de aumento y reforzamiento de partidas, eso ya está aprobado y está girado, ¿verdad? Este 2% es lo que vamos a utilizar para reforzar aquellas partidas. Y yo quiero aquí de nuevo hacer el reconocimiento del trabajo que hemos venido liderando desde la rectoría, la vicerrectoría de administración, todo el consejo de rectoría y este órgano para estar hoy en día en una relativa tranquilidad respecto a ese 2% en comparación con todo el presupuesto que tenemos. En otras palabras, no estamos en el caso de la Universidad Nacional teniendo una amenaza directa si ese 2% no ingresa. Porque el presupuesto está formulado y está aprobado y está siendo girado de acuerdo a todas las reformas y mejoras que logramos obtener y que fueron aprobadas por este Consejo el año anterior. Valga la pena decir que aquella preocupación que yo personalmente tenía de todas las plazas, recuerdan ustedes, al cambio de servicios específicos por servicios especiales, pues ya dejó de ser una preocupación y fueron aprobadas en su totalidad. Ahora bien, ¿qué vamos nosotros a reforzar con esta modificación presupuestaria que sería más bien un presupuesto adicional? Como antes les dije, la prioridad, las becas institucionales, 600 millones en becas institucionales para fortalecer todo el sistema de becas institucional, 100 millones para asignación de horas estudiantes académico para distribuir por CONSAC. Ahí encontramos siempre una oportunidad de mejora muy grande y los estudiantes así lo ven y lo solicitan. Y aquí de nuevo, estos temas han sido tratados con la Federación de Estudiantes y están anticipados y ha sido consenso de meter, perdón, la expresión de poder fortalecer esa partida de becas estudiantiles. Luego, 70 millones para movilidad estudiantil, que también sabemos que ese es un tema que en materia de estudiantes hay que seguir fortaleciendo y ha tenido excelentes resultados. 150 millones para reforzar recursos de operación de las carreras nuevas, que aumentamos los cupos también, eso es en docencia. 90 millones para sustituir la fuente de financiamiento que incluyen estos recursos en el presupuesto ordinario. Recuerden que nosotros pusimos un poquito de recursos que serán recursos que lo financiamos con ingresos de intereses, pero que lo que queremos es darle un fondo más amplio. Entonces hay 4 partidas de esas que vamos a sustituir el principio del gasto. Una es este financiamiento de recursos para de intereses financieros, se van a sustituir. Todos esos montos suman alrededor de 400 millones por sustitución de partida. Luego, hay algunas coordinaciones, unas jornadas que están asociados igual a temas muy específicos, ¿verdad? Tenemos una situación en financiero de necesidad de recuperar dineros que la universidad tiene fundamentalmente por concepto de procesos judiciales. No de procesos judiciales estrictamente, sino más bien vieran que está asociado con pendientes de becarios. El monto es alto, ¿verdad? Y eso es un tema que la universidad tiene que atender con mayor serenidad. El monto no es pequeño y por lo tanto entonces estamos planteándoles a este consejo la autorización para que podamos incluir
una jornada de ese tipo. También nos quedó pendiente una plaza para el departamento de física técnica para la nueva carrera, unas plazas, otra de seguridad que nos hacía falta, es decir, un reforzamiento de plazas muy pocas, serán 4 o 5, y luego estamos girando alrededor de 600 millones para lo que son las sedes de la universidad, todas en general, con un aporte a las sedes. Entonces, de esos 2.049 millones de colones nuevos, esta es la distribución que estamos elevando al Consejo Universitario. Si tomamos 600 de becas, más 200 en ayuda, son 800, que van directamente a los estudiantes, más 600 de las sedes regionales, ahí ya vamos con un 70% del monto de cada de estos dos rubros. Esto es muy importante, porque también ya nosotros podemos dar cuentas en este momento a la Asamblea Legislativa, a la sociedad costarricense, como lo estoy diciendo ahora, en qué vamos a invertir esos 2.000 millones de colones, y ahí no hay un solo colón en salarios, que son, de nuevo, de verdad que esta forma tan absolutamente sin apego a ninguna verdad que los medios de comunicación establecen, que ahora entonces, ¿para qué ese aumento que lo vamos a utilizar? Esta es la realidad en el caso de la Universidad Nacional. Yo esperaría que las otras universidades pues tengan un comportamiento de esta naturaleza, pero bueno, estos son los números específicos. Esta propuesta será elevada al Consejo Universitario, esperemos que puedan tener el apoyo de ustedes en esta autorización, irá a la Contraloría General de la República, y la Contraloría General de la República, ahí es donde viene el tema, que es un serio cita, que yo sinceramente no tengo la respuesta, es ¿qué hará? Ahora la Contraloría tendrá que decidir si lo aprueba o no, pero lo tiene que aprobar frente a un orden de giro del presupuesto ordinario. Por lo tanto, la Contraloría no puede decir que no lo aprueba cuando hay un orden de gasto. Que el ministro no lo quiera hacer, es de nuevo la responsabilidad que yo creo la misma Contraloría va a sentar de cómo no está girando los recursos cuando hay un orden de giro de esos recursos. Entonces, es parte, por eso quisimos anticipar, y tal y como lo habíamos acordado el año pasado, nos comprometimos a que en el mes de enero, ¿verdad?, íbamos a poder tener ese presupuesto, y ya lo vamos a compartir la próxima semana, lo que me está comunicando aquí ya el don Cristian, que de APEUNA ya, y yo les adelanté las partidas, no va a haber variación en eso es absoluto, porque es lo que estaríamos elevando. También, de verdad que me parece que es muy importante lo que señala don Esteban, que haya un pronunciamiento de este órgano. Yo creo que deberíamos de aprobarlo el próximo jueves, en términos de esa negativa alrededor del ministro. Hay información que ya yo he compartido en la red, y otra que podemos en estos días también compartir, para poder organizar ese pronunciamiento. Y respecto a lo que señala don Olman, que está asociado a esos dos grandes aportes científicos que la universidad hace, yo también, por supuesto, que agradecer esa iniciativa. Doña Marianela ha venido coordinando con don Olman en el tema, sobre todo en el tema de el reglamento de aguas, que ya la Universidad Nacional hace un año coordinó un estudio específico del clorotalonil a través de la IREP, y por supuesto que tenemos que aportar parte de esa información. Pero aquí es muy importante, escuchando ayer a la señora ministra de Salud del MINSA, que hizo referencia al estudio de la IREP. ¿Verdad? Hizo referencia que la Universidad Nacional se había hecho un estudio, pero bueno, hay que ser bien claro cuáles son los alcances de ese estudio. A veces los políticos, y perdón que lo diga, los de este turno, lamentablemente, utilizan expresiones, estudios de nuestras universidades sin ver el fondo real. Y por lo tanto yo le hice esa observación a doña Marianela, porque se comunicó con don Olman en ese sentido, de que tengamos en el radar los estudios que nosotros presentamos y el apoyo y las implicaciones de ese estudio ante el nuevo reglamento que se está generando. Igual con el tema del mapa de Candoca Manzanillo, que me parece importantísimo también continuar con en esa línea de aportes que hacemos a la sociedad en todos los diferentes campos. Eso lo parece.
Bueno, la hizo como la dice, Es muy rápido. pero está Esteban, que no levantó la mano por la dijo y doña Janet. Gracias, don Francisco. Está en una sola palabra, muy ejecutivo, don Esteban, no sé, doña Janet, por favor. Muchas gracias al señor rector por sus respuestas. Omití un tema en mi intervención y me parece que también es elemental. Es, ojalá que el señor rector, con su representación en CONARE, motive a que realmente CONARE pueda gestar un proceso de estrategia de comunicación alrededor de este 2%, teniendo la claridad desde la Universidad Nacional que expuso el señor rector, que de una forma muy significativa, un porcentaje muy significativo, ese 2% está destinado a la población estudiantil y al tema docente, ¿verdad? Que es, me parece que es estructural. Entonces, ¿cómo generar esa frecuencia homogénea entre las instituciones para que se haga una campaña muy bien coordinada? Porque el día de ayer, en la conferencia de prensa que hace el señor presidente, se deja decir que el tema de las pensiones también, las universidades están inmiscuidas de la crisis del fondo de pensiones por pensiones de lujo. Entonces, los discursos siguen atacando la perspectiva de la institución pública de educación superior, pero sí es importante generar esas estrategias colaterales, no solo los pronunciamientos del Consejo Unitario, que ya creo que mi compañera ya no se va a referir, sino también ese bagaje de apoyo en la parte comunicativa. Más que vamos a entrar a lecciones con nuestros estudiantes para que ellos sepan que la lucha, que hemos sido consecuentes y va direccionado a nuestra población estudiantil y el quehacer docente y evidentemente las otras áreas sustantivas, pero en principal cuantía para esos estudiantes que no tienen las oportunidades que muchos si tuvieron en su momento, ¿verdad? Y es el tema del fondeo que se va a hacer a la parte de becas. Eso era. Muchas gracias. Muchas gracias, don Esteban. Doña Janet, por favor. Muchas gracias, muy breve, justamente en el ámbito del pronunciamiento. Hemos conversado esta semana de la importancia de que sigamos posicionando a la universidad en temas del país, y el 2% es uno, pero también añadía con Esteban la polarización que se está generando en el país y promovida por el gobierno, y que un año preelectoral es todavía más importante que asumir una posición clara. Entonces, si a ustedes les parece, compañeros y compañeras, con mucho gusto puedo empezar una base de documento el día de mañana y la compartimos en un drive para que hagan aportes. A mí me parece importante que sea conjunto. Con los otros consejos universitarios, pero en vista de que, le decía Tony, los otros consejos universitarios son presididos por los rectores y los rectores se reúnen en CONARE, ellos tienen también su propia estrategia. Entonces podemos anticiparnos nosotras como universidad, trabajar este pronunciamiento para el martes y poderlo estar viendo aquí en el Consejo Universitario de noche. Entonces les comparto un drive y empezamos a trabajar. Muchas gracias, doña Janet. Bueno, agradecido. Don Francisco, por favor. No, acoger las observaciones de don Esteban y de doña Janet, y más bien le compartí a doña Janet el oficio con las partidas reforzadas, porque yo creo que también ahí deberíamos de decir, en el caso de la Universidad Nacional, el destino es este. Perfecto. Ahí lo único es que tal vez lo estamos haciendo antes de que se aprueben, ¿verdad? Entonces, no sé si podríamos tener un espacio muy general. Yo creo que o proyección, digo, por La ustedes intencionalidad. Sí, exactamente. Yo creo que todos vamos a estar, ustedes estarían de acuerdo a dónde estamos posicionando el dinero, pero por aquello hacer esa... Pero es que además, como es extraordinario, no se puede utilizar en lo laboral, que era lo que se nos explicaba el año pasado. No, en ese caso sí. Es Sí se adicional. podría, es adicional. Okay. Es adicional al presupuesto general. Pero nosotros no lo estamos utilizando. ¿Verdad? Exactamente. Solamente. Bueno, muchas gracias, don Francisco. Yo creo que el informe ha sido muy amplio. Bueno, Sergio, antes. Yo sí quisiera una precisión de términos para que podamos estandarizarlo nosotros. En materia presupuestaria existen dos tipos de presupuesto: el presupuesto ordinario y los extraordinarios. Y el ordinario es solo uno.
es el que se presenta al 30 de septiembre a más tardar y es el que se aprueba en la asamblea. Y ese solo ese. Cualquier otro presupuesto es presupuesto extraordinario. Lo que ocurrió es que la Contraloría o la ley nos permite 3 presupuestos extraordinarios durante el año y la Contraloría tuvo la deferencia de darnos uno más. Nos dio un adicional, pero sigue siendo extraordinario. O sea, no, es que ahora sentí que había una forma de verlo de que entonces no es extraordinario, que más bien era como un anexo del otro, y eso no es así. O sea, cualquier presupuesto diferente al que ya se aprobó es extraordinario. Y sencillamente, en vez de 3, tenemos 4, nos dieron uno más. Y ese no nos quita los otros 3. Muchas gracias, don Sergio, por la aclaración. Entonces, gracias a don Francisco y a los compañeros por el informe, donde se aclararon varios puntos, teniendo claro que la otra semana, como lo indicó el señor rector y ya lo hemos mencionado, estaríamos abarcando otros temas adicionales. Yo creo que no hay, ¿verdad?, informes, entonces, nada más indicar, de mi parte sí, que este Consejo Universitario inició sus labores el 6 de enero con las diferentes actividades que tenemos cada uno, después, la siguiente semana, las diferentes comisiones, pero que desde el 6 estamos labrando. Obviamente hoy es la primera sesión ordinaria que tenemos. Entonces, muchas gracias, compañeros, y continuamos con el siguiente punto, que son... Bueno, vamos a hacer un pequeño receso, compañeros. Están pidiendo un pequeño receso de 15 minutos, 16 minutos. Entramos a las 10:05, entonces a las 10:05 para continuar con nuestra sesión. Gracias, apagamos cámara y... Bueno, compañeras y compañeros, vamos reanudando la sesión ordinaria 01-2025 y vuelvo a repetir que esta sesión está siendo grabada, no así transmitida en vivo por cuestiones, por logísticas técnicas, pero en horas de la tarde nuestra directora administrativa estaría colocando en la página web la respectiva grabación. Entonces, antes del receso, estamos todos de nuevo ahí, solo sí, falta don Antonio y don Liliana y don Miguel Ángel que pongan sus cámaras, pero ya están, perfecto. Continuamos con los dictámenes. Vamos a ver el dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos Estudiantiles, el dictamen 065-2024, que es el cierre del informe, evaluación de la inconsistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada de la Contraloría Universitaria, comunicado con el oficio 1CU Info 003-2016 del 4 de marzo del 2016. Don Braulio Sánchez Ureña, en calidad de coordinador de la comisión, va a hacer una síntesis del mismo. Gracias, don Steven. Buenos días a todas y a todos, compañeros acá del órgano y gente que nos da el soporte, y además a la comunidad universitaria nacional que luego esté visualizando esta transmisión. Ya le digo el título del informe, bajamos por favor el primer resultado, en el cual se nos indica que para el año 2016, desde la Contraloría Universitaria se solicitó a la Rectoría su criterio con respecto al informe de evaluación de carga asignada, reportada y ejecutada. Para el año 2017 se recibe el primer informe y se solicita a la rectoría se dé el seguimiento. Bajamos, por favor. Bajamos al tercero. Por oficio 2493-2024 de la rectoría, el 28 de octubre del año anterior, escrito por don Francisco González Alvarado, rector, mediante el cual se remite el plan de implementación de la matriz de seguimiento, actualización y se solicita el cierre del informe una CU Info 03-2016. Considerando el reglamento de trámite de informes de auditoría y seguimiento de disposiciones administrativas en su artículo 32, que señala que cuando un superior jerárquico, quien se ha establecido el cumplimiento de disposiciones administrativas, haya ejecutado integralmente los informes, deberá comunicar al superior jerárquico y a la Contraloría y verificará el cumplimiento integral del informe y emitirá una resolución de cierre de la auditoría, con lo cual será comunicada a la Contraloría Universitaria. Por el oficio antes mencionado de la Rectoría el 28 de octubre de 2024, se indica que tomando en cuenta que se tiene la única disposición pendiente de esta rectoría, que era la 4.2A sobre el seguimiento de disposiciones e instancias subordinadas en el informe de la Contraloría 03-2016 del 4 de mayo de 2016, se determina que en cumplimiento del artículo 32 ya supracitado, pues se proceda con el cierre.
Bajamos el 13 es la síntesis de la tabla, y ya esto fue corroborado por el cumplimiento por parte de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles con el apoyo de jurídica que tenemos al respecto, y se verificó que efectivamente el 100% de las acciones están siendo ejecutadas y fueron ejecutadas en tiempo y forma, por lo que procede el análisis conducente a ejecutar el cierre. Según la revisión de la matriz del informe 003-2016, la totalidad de las posiciones giradas a la rectoría se encuentran debidamente implementadas. Por lo anterior, la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles determina, tras su análisis de la información aportada, que la matriz del informe 003-2016, remitida por don Francisco González Alvarado, rector, muestra la totalidad de las disposiciones giradas a la rectoría y en las respectivas instancias se encuentran debidamente implementadas. Es oportuno el cierre de la evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada por la Contraloría Universitaria, comunicado mediante el informe 003-2016 del 4 de marzo de 2016. Por tanto, se acuerda recomendar al plenario Consejo Universitario declarar el cierre del informe de evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada de la Contraloría Universitaria, comunicado con el informe 1 CU Info 003-2016 del 4 de marzo de 2016, acuerdo firme. B. Comunicar este acuerdo a la Rectoría y a la Contraloría Universitaria para lo correspondiente, acuerdo firme. Muchas gracias, don Braulio. ¿Alguna observación, compañeros o compañeras? No hay. Entonces, los que estén de acuerdo en aprobar el dictamen, levantar la mano, por favor. Don Sergio Fernández Rojas, don Esteban Araya Salazar, don Olman Segura Bonilla, don Antonio Araya Ríos, doña Yanet Valverde Chávez, Natalia Acuña Césped, Marco Román Valverde, Braulio Sánchez Ureña, Ileana de Schmidt Fonseca, Francisco González Alvarado y don Miguel Ángel Calderón Fernández y Steven Oremuno Herra. Aprobado por unanimidad. Entonces, continuamos siempre con la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, el dictamen 066 de un 2024, que es la prórroga para la entrega de políticas de internacionalización en seguimiento al acuerdo 1 SCU ACUE 329 de un 2024, del 9 de octubre del 2024. Igual, don Braulio, en calidad de coordinador de la comisión, va a hacer una síntesis. Gracias, don Steve, por la lectura del título. Como primer resultado, precisamente tenemos el acuerdo 329, el 9 de octubre del año anterior, donde en el por tanto se solicita a la rectoría que informe este órgano colegiado la ruta de abordaje en la realización de la política de internacionalización de la Universidad Nacional y su plan de implementación a más tardar el 30 de octubre del 2024, acuerdo firme. Por oficio 2610-2024, el 6 de octubre de la rectoría, se solicita prórroga para la entrega de las políticas de internacionalización. Mediante ese mismo oficio, se indicó que tras revisar las implicaciones y los requerimientos necesarios para atender esta solicitud, lamentamos comunicar que el plazo establecido resulta insuficiente para cumplir con los alcances y profundidad solicitados por varias razones. Que hay observaciones de fondo, bajamos, vamos a sintetizar acá la lectura. Que hay consultas a distintas instancias que deben realizarse, que estábamos en el periodo de cierre de año pues, con todo el peso que eso involucra a nivel de orden administrativo y atención de temas prioritarios para la rectoría. En virtud de lo anterior, se solicita respetuosamente una prórroga al 5 de marzo de 2025 para presentar el informe solicitado. Por lo anterior, la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles determina que es procedente otorgar la prórroga solicitada por la rectoría con la finalidad que pueda atenderse la solicitud dada por el acuerdo 329-2024, 9 de octubre de 2024, con el abordaje necesario y así sea posible confeccionar la política de internacionalización con la atención debida a los aspectos sugeridos en el acuerdo supracitado. Por lo anterior, se acuerda recomendar al plenario Consejo Universitario otorgar un nuevo plazo. Hablamos de otorgar un nuevo plazo, ya no una prórroga porque había vencido en su momento posterior a la solicitud. O sea, la solicitud de prórroga entra posterior al vencimiento del plazo anterior. Entonces, otorgar un nuevo plazo al 5 de marzo de 2025 a la rectoría para la entrega de las políticas de internacionalización en seguimiento del acuerdo 1 SCU ACUE 329 del 9 de octubre de 2024, acuerdo firme. Muchas gracias, don Braulio. ¿Alguna observación, compañeros y compañeras? No hay. Entonces, los que estén de acuerdo en aprobar este dictamen, levanta la mano, por favor. Don Sergio Fernández Rojas, don Esteban Araya Salazar, don Olman Segura Bonilla, don Antonio Araya Ríos, doña Yanet Valverde Chávez, Natalia Acuña Céspedes, Marco Román Valverde, Braulio Sánchez Ureña, Ileana Schmidt Fonseca, Francisco González Alvarado, Miguel Ángel Calderón Fernández y Steven Oreamuno Herra. Aprobado por unanimidad.
Y veríamos el último dictamen, siempre de la Comisión de Asuntos Académicos Estudiantiles, el dictamen 067-2024, que es el cierre del informe de evaluación de la carga académica asignada, reportada y ejecutada de la Contraloría Universitaria, comunicado con el oficio 1CU Info 14-2028, 22, perdón, del 24 de octubre del 2022. Don Braulio Sánchez Ureña, en calidad de coordinador, también va a ser una síntesis. Gracias, don Steven. Bueno, hacer la aclaración que son dos informes con una misma situación, o sea, se solicita el cierre y son informes distintos. Sin embargo, versan sobre el mismo tema que la carga académica asignada, reportada y ejecutada. En este caso es el informe 14 del año 2022, del 24 de octubre de 2022, suscrito por la máster Carlos Estrada Murillo, directora del área de la Contraloría Universitaria. Por oficio 2328-2022, don Francisco González Alvarado, rector, en su momento presentó el aval del plan y matriz de informe correspondiente. Por acuerdo 043 del 2023, del 6 de febrero del 2023, se da por recibido el informe de la evaluación de la carga asignada, ejecutada y reportada y ejecutada, comunicada en su momento mediante el informe 14-2022. Bajamos, por favor. Se solicitó a la Rectoría en un plazo máximo de 20 días hábiles presentar el plan de implementación que contenga las acciones para cumplir con dichas disposiciones. Bajamos, por favor. En oficio 395 del 2023, del 7 de marzo del mismo año, suscrito por don Francisco González Alvarado, rector, mediante el cual se presenta el aval de la matriz del plan de implementación de dicho informe, y en resumen, los plazos de su implementación quedan de la siguiente manera. Era darle seguimiento a las acciones 4.2, que la tratamos en el informe anterior, 4.2b, 4.2c1, 4.2c2, 4.2c3, 4.2c4 y 4.2d. Estaban pendientes y estaban pues para ejecución una al 31 de diciembre del 2023 y las demás al 6 de junio del 2024. En acuerdo 219-2023 del 4 de julio del mismo año se da por recibida la actualización de la matriz y se solicita a la Rectoría que a más tardar el 31 de diciembre del 2023 entregue lo correspondiente porque había una tarea en esa línea del tiempo. Bajamos, por favor. Por oficio 1330-2024, el 6 de junio de 2024, desde la Rectoría se remite el plan de implementación y la matriz de seguimiento actualizados. Igualmente acá se da el seguimiento y se pide nuevamente a la Rectoría pues que dé el seguimiento del caso. Bajamos, por favor. Por oficio 2498, la Rectoría del 24 de octubre, mediante el cual don Francisco, en calidad de rector, solicita el cierre del informe 14, ya que todas las disposiciones se encuentran implementadas. Como primer considerando, tenemos el artículo 32 del reglamento de trámite de informes y auditorías y seguimiento de disposiciones, que ya dimos lectura completa en el dictamen anterior, que versa sobre un tema similar. El oficio 2492 del 2024, el 24 de octubre del mismo año, en el cual se presenta la siguiente matriz de seguimiento, en la cual ya fue validada, analizada y corroborada que todas las disposiciones están en cumplimiento al 100%. Como dije, según esta revisión, todo se encuentra debidamente implementado. Por lo tanto, la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles determina que todas las disposiciones giradas a la Rectoría y las respectivas instancias se encuentran debidamente implementadas y que es oportuno el cierre del informe una CU Info 14-2022 del 24 de octubre del 2022. Por tanto, se recomienda al primer Consejo Universitario declarar el cierre del informe de evaluación de la carga asignada, reportada y ejecutada de la Contraloría Universitaria comunicado con el oficio 1CU Info 14-2022 del 24 de octubre del 2022 y B, comunicar este acuerdo a la Rectoría y a la Contraloría Universitaria para lo correspondiente acuerdo firme. Muchas gracias, don Braulio. ¿Alguna observación, compañeros o compañeras? No hay. Todos los que están de acuerdo en aprobar este dictamen, levantar la mano, por favor. Don Sergio Fernández Rojas, don Esteban Araya Salazar, don Norman Segura Bonilla, don Antonio Araya Ríos, doña Yanet Valverde Chávez, Natalia Acuña Césped, Marco Román Valverde, Braulio Sánchez Ureña, Ileana Schmidt Fonseca, Francisco González Alvarado, Miguel Ángel Calderón Fernández y mi persona Steven Oreamuno Herrera. Aprobado por unanimidad. Gracias. Continuamos ahora con la Comisión de Análisis de Temas Institucionales,
el dictamen 03-2025, que es la designación de la sustitución de recurso único por vacaciones del licenciado Gerardo Solís Esquivel. Doña Ileana Schmidt Fonseca, en calidad de coordinador de la comisión, va a hacer una síntesis del mismo. Y ameritaría voto secreto. Ahorita, perdón. Bueno, primero, pues un saludo a la comunidad universitaria va a escuchar esta grabación, a los compañeros concejales, al apoyo administrativo y jurídico que nos acompaña y desearles un exitoso año 2025. Vamos inicialmente con el resultando 1, que es el oficio de la asesoría jurídica del 25 de noviembre, escrito por el licenciado Gerardo Solís, director de la Oficina de Asesoría Jurídica, dirigido al máster Steven Oremuno Herra, presidente, donde solicita un trámite de sustitución del recurso único por acogerse él como director de asesoría jurídica a vacaciones durante el mes de febrero, principalmente. Pasamos, por favor, al considerando 2, perdón, no, al 3. Que es la convención colectiva, el artículo 37, en donde se indica básicamente que los recursos únicos, ¿verdad? Deben de ser, bajamos por favor, deben de ser sustituidos cuando lo amerita, digamos, por vacaciones, como es el caso. En el artículo, en el considerando 4, el oficio de asesoría jurídica, el 064 del 25 de noviembre, don Gerardo Solís indica: entre el 28 de enero y el 21 de febrero me acogeré con su autorización a un periodo de vacaciones. Actualmente no existe regulación que establezca la forma de designar dirección interina en situaciones como esta, pero dado que se trata de un puesto único, le solicito que se realice el trámite de sustitución del recurso único por vacaciones. Para estos efectos, le solicito al Consejo Universitario considere el nombre de la doctora Ada Cartín, quien, además de su vasta experiencia en la oficina y sus atestados académicos, ocupó durante varios años el puesto de dirección en otras instancias universitarias y también el cargo de miembro del Consejo Universitario. En el oficio de la Vicerrectoría de Administración 2728 del 10 de diciembre de 2024, en respuesta al en consideración a la resolución RESOS 559 del 3 de diciembre de 2024, donde dice que se mantienen para este año las medidas de restricción para autorizar sustitución de personal por vacaciones. No obstante, considerando que el cargo que se ocupa el señor Solís es recurso único y requiere la sustitución para dar la continuidad a los procesos de la unidad, se atiende la solicitud con el aval de la Rectoría 2887-2024, en el oficio 2887-2024, para atender por excepción la sustitución por vacaciones. Esta Vicerrectoría brinda el aval para tramitar la sustitución del 28 de enero al 21 de febrero de 2025. La Comisión de Análisis de Temas Institucionales, en atención al oficio de la Asesoría Jurídica 064 del 25 de noviembre, suscrito por el licenciado José Gerardo Solís Esquivel, director de la Oficina de Asesoría Jurídica, en donde solicita su sustitución por vacaciones, reconoce que la doctora Cartín Brenes cuenta con la experiencia necesaria para asumir el puesto de forma interina. Asimismo, se cuenta con el aval del presupuestario, para dicha sustitución por parte de la Vicerrectoría de Administración y la Rectoría. Este dictamen se exime del cumplimiento de lo establecido en el reglamento del Consejo Universitario, artículo 20, por requerir un nombramiento previo al 28 de enero. Por tanto, se acuerda recomendar al plenario del Consejo Universitario someter a votación la designación de la doctora Ada Cartín Brenes como directora ahí de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional del 28 de enero al 21 de febrero de 2025, en sustitución del licenciado Gerardo Solís Esquivel por disfrute de vacaciones. Acuerdo firme, falta info. Muchas gracias, doña Ileana, por la lectura. Gracias. Sí. Y como indicamos, eso amerita una votación secreta para con mayoría calificada. Entonces, nuestra directora administrativa va a remitir
a nuestros correos el formulario correspondiente para que emitamos nuestro respectivo voto. Una vez que tengamos, estaríamos viendo el resultado y estamos completos todo el consejo. Entonces, doña Yanina me indica cuándo. Ya les avisamos, doña Yanina nos está, apenas remite el correo, el formulario, les avisamos para el respectivo voto. Ya casi les informamos, tenemos un problema técnico en el formulario, ya casi nuestra directora nos lo va a remitir. Compañeros, ya se le remitió el formulario, tenemos 2 minutos para la respectiva votación, por favor. Compañeros, 1 minuto más para las votaciones, nada más indicar que el señor rector necesita retirarse, ya emitió su respectivo voto, ¿verdad?
pero necesita retirarse en este momento porque tiene que atender una actividad en el auditorio Cobra Ferro, una reunión. Entonces, don Francisco, muchísimas gracias. Nada más queda constatado que él sí votó en esta. Sí. Ya nos indican que ya están los resultados. Ya están proyectados los resultados. Entonces, compañeros, 12 votos a favor, con 12 respuestas de todos los miembros del consejo. Entonces, bueno, doña Liliana Schmidt tuvo que salir, pero entonces quedaría, proyectemos el dictamen, por favor, sería nombrar a la doctora A. Catín. Nombrar a la doctora A. Catín Brenes como directora ahí de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional del 28 de enero al 21 de febrero del 2025, en sustitución del licenciado Gerardo Solís Esquivel, por disfrutar de vacaciones, días de vacaciones, acuerdo firme. Entonces, ok, eso no amerita votar el dictamen porque era votación, entonces queda entonces nombrada la doctora A. Catín Brenes como directora. Compañeros, continuamos con una resolución, la resolución 1CATI SCU 17-2025, que es confidencial, y un dictamen confidencial de la comisión, una comisión especial que se conformó. Tal y como nos ha indicado nuestro asesor legal, nuestra asesoría legal, como es confidencial, entonces no está siendo grabada esta sesión, perdón, no está siendo transmitida en vivo, solo grabada. Entonces, a partir